indistintamente vamos a utilizar la variable PIB y la variable ingreso nacional como si fuesen iguales, ¿no? Conceptualmente hemos demostrado que son iguales, ya. Ahora bien, por lo tanto, el PIB por origen es igual a sueldos, utilidades, tributos, depreciación, más cambio en las reservas del Banco Central, ¿no? Ese es el PIB por origen. Y el PIB por destino es igual a, ese es el ingreso nacional, ¿ya? El ingreso nacional. Y el PIB por destino es el valor de los bienes finales, ventas de bienes finales de consumo para familias, consumo para gobierno, inversión, más el resultado de exportación menos importación. Ya. Ahora entramos a la variable consumo. Es la primera variable macroeconómica que deseamos explicarla, ¿no? Ya sabemos que forma parte del PIB, son los bienes finales para consumo. En macroeconomía denominamos consumo a la sumatoria de la demanda agregada de todos los mercados de bienes de consumo en un año dado. ¿Ya? Consumo se abrevia con la letra C, es igual a la demanda agregada, ¿no es cierto?, de en un año J, de N demandantes, ¿no?, ya, de un territorio, ¿no? Sumatoria de compras de bienes de consumo. Los bienes de consumo satisfacen los requerimientos humanos, ¿no es cierto? Es decir, requerimientos de alimentos, vestidos, servicios, de transporte, de comercio, de comunicaciones. ¿No? Todos esos requerimientos que tienen los seres humanos, los humanos de un territorio, se denomina demanda agregada, ¿no? Además se denomina, consumo de un ejercicio, ¿ya? Ahora bien, ahí tienen ustedes la tabla de consumo de la economía nacional en millones de bolivianos de 1990. Eso significa que son valores reales, ¿no? Es decir, que están a precios de 1990. Para el 2005 tenemos 26.000 millones, 30. Para el 2015, 42.000 millones, 560, el PIB. Para el 2017, 46.236 millones, el PIB. Y para el 2018, 48.218 millones, el PIB. Este es el PIB real. El consumo es 21.744 millones, el 2005. El 2015, 34.991 y el 2018, 39.000. ¿Ya? El consumo de las familias. Ahora miren ustedes acá que este agregado, consumo, es igual a consumo de familias, consumo de gobierno. ¿Ya? Ya conocen ustedes la categoría consumo de gobierno, ¿no es cierto? Si sumamos ambas variables, consumo de una familia más consumo de gobierno, tenemos 18.757 más 2.989 el consumo de la economía boliviana a un año, 2005. Al 2018, 33.000 millones más 5.000 millones igual a consumo de gobierno, el consumo total 39.476. ¿Ya? Esa es una tabla de consumo de la economía boliviana. Fuente, memoria de la economía boliviana, ¿no es cierto? De los años 2017-18. Ahora, entonces hemos presentado primero los datos de consumo a partir de la tabla, a partir de la información de la memoria de la economía boliviana publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Ya.
2.3, una vez que ya tenemos el concepto, pasamos a la función consumo. 2.3.1, metodología de construcción de funciones, su aplicación en la función consumo y otras categorías macroeconómicas. En macroeconomía vamos a utilizar con mucha frecuencia funciones, es decir, la relación entre una variable o variables explicativas independientes y una variable dependiente. Estas funciones se deducen de tablas como la anterior, ¿no? Hemos presentado una tabla anteriormente, ¿no? Y a partir de una tabla de ese tipo, deducimos una función, ¿no? Es decir, aquí tenemos consumo y aquí tenemos el PIB, ¿no? Entonces, observando estos datos históricos, podemos deducir una función. La variable independiente es el PIB, la variable dependiente es el consumo, ¿no? El PIB es la producción de bienes en un país, bienes finales, y el consumo es la utilización de estos bienes de parte de estos bienes para satisfacer los requerimientos de las familias, ¿no? Que dependen del gobierno y del sector privado, ¿ya? Entonces, en macroeconomía vamos a usar con frecuencia funciones. Y aquí dice metodología, es decir, cómo deducimos esta función, bueno, más o menos, ¿no? Interpretación de datos de una tabla. Los datos de la tabla reciben una interpretación visual en un gráfico construido por el par de ejes cartesianos, ¿ya? En eje de abscisas se presenta la variable independiente, para este caso el PIB, el ingreso nacional, y en eje de ordenadas la variable dependiente, el consumo. Se tabulan los ejes y se construye un diagrama de información con puntos que corresponden a los pares de datos. Se unen los puntos y se tiene la línea de tendencia. Entonces, dice, lo primero que hacemos es utilizar el par de ejes, ¿no? Eje de ordenadas, eje de abscisas. Nos estamos ubicando un espacio de interrelación entre una variable independiente y una variable dependiente, ¿ya? La variable independiente es el PIB, es el ingreso nacional, hemos ya demostrado, y la variable dependiente es el consumo de las familias, ¿no? Está en miles de millones, a fin de que se pueda tabular, ¿no? Si yo estuviese con un papel cuadriculado, por ejemplo, podría tabular cada cuadrito de 4 en 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, etc. ¿Ya? Y en el eje independiente estamos tomando el PIB, ¿no es cierto? Igualmente se puede tabular en un cuadrito, esto va de 26 a 48, puedo usar la misma tabulación, cada cuadrito 4, ¿no? Pero podría usar otra, cada cuadrito 8, por decir 8, 16, 24, 32, 40, 48, así sucesivamente, ¿ya? La cuestión es que a la información que ya tenga acá tabulada, por ejemplo, PIB, 26.000 millones, le corresponde un puntito, 18.000.8 millones de consumo. ¿Ya? Es un par de datos, ¿no? Ya, un puntito. A la cifra de 48.000
millones de ingreso nacional le corresponde 33.7 millones de consumo. Y así tengo para diferentes años puntitos que representan a información de la relación entre el PIB, el ingreso nacional, y el consumo. Uno esos puntos y tengo una línea de tendencia. ¿Ya? Una línea de tendencia del consumo en relación al ingreso. Esta línea de tendencia, de acuerdo a los datos que hemos obtenido, nos muestra una pendiente positiva. Pendiente positiva es la inclinación, pendiente, ¿no? Y positiva. Negativa es en sentido inverso, ¿verdad? Esta es una pendiente positiva. ¿Qué significa? Que si en un país el ingreso sube, el consumo sube. Esa es la relación que estamos presentando, ¿no? Una relación directa, lo cual no está alejado de nuestra realidad microeconómica, ¿no? Si en las familias aumenta el ingreso porque el padre o el otro cónyuge, ya sea la madre o el padre, empieza a trabajar, hay mayor ingreso, mayor sueldo, ¿no? Mayores sueldos. Y entonces el consumo de la familia mejora, ¿no? Se puede comprar más alimentos, más vestidos, acceder a más servicios, ¿ya? Lo que ocurre para una familia, ocurre para el conjunto. Entonces, este gráfico, esta tendencia, nos está diciendo que hay una relación positiva, ¿ya? Entonces hemos comenzado de los datos de una tabla. No nos hemos inventado. Hemos presentado datos históricos de una tabla del ingreso nacional y del consumo, ¿no? Ya, eso indica este texto, ¿no? La línea que obtenemos tiene pendiente positiva, lo que permite afirmar que existe relación directa entre PIB y consumo de familias. A mayor PIB, mayor gasto de consumo. Entre 2005 y 2018, el PIB se incrementó en 85%, en tanto que el consumo de familias subió en un 81.5%. Viendo los datos de la tabla, ¿no ve? Nada más, ¿ya? Ahora, deducción de una línea de tendencia y de la ecuación de regresión, ¿no? A partir de la línea de tendencia observada en el tiempo, se puede deducir con el método de mínimos cuadrados la ecuación de regresión, ¿ya? Esta ecuación de regresión, bueno, este es un tema de estadística, ¿no? No es un tema de, ni siquiera creo que de cálculo, sino de estadística. Una materia que la van a ver al próximo año, ¿ya? Se parte de la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta tiene esta expresión. Y es el eje de las Y también se denomina. A es el origen de la línea de tendencia en el eje este de ordenadas. Es este puntito A, ¿ya? Más B, X, B es la pendiente, ¿no? La pendiente difiere se mide en grados, ¿no? Por ejemplo, esta línea tiene 90 grados de pendiente. Esta otra tiene una menor inclinación, ¿no? Esta es una línea recta perpendicular. Esta ya puede tener 60 grados, digamos. Si la línea fuese recta, como está, así, no tiene pendiente. Cero. Pendiente es inclinación, ¿ya? No es otra palabra de castellano que quiera decir otra cosa. Para ser más sensorial, digamos, cuando nosotros viajamos a Santa Cruz, llegamos a Santa Cruz, todo es plano. Pendiente cero, ¿no? No hay inclinación. Cuando estamos en la ciudad de La Paz, por todo lado hay pendientes, ¿no? Y nos cansa. Esa es una sensación, ¿cierto? Subir del monobloc
a nuestro inmueble que está en la calle Montes, hay una pendiente. No es muy alto, muy grande, ¿no? 10 grados será. Pero ahí al ir subiendo encontramos una calle, la Pisagua que llaman, que tiene pero una pendiente muy cerca a 90 grados, ¿no? Está la pendiente que han eliminado, la han convertido en una calle peatonal, ¿no? Porque ni los carros cuando bajaban lograban dominar la fuerza con la que bajaban los vehículos por la inclinación, ¿no? Y si había un carro parado que no tenía buenos frenos, ¿no? Bueno, se bajaba. Entonces, la pendiente es una inclinación, ¿ya? Una inclinación. En el alto, ya ubicados en el alto, casi no hay pendientes, ¿no? Todo es plano, pendiente cero, ¿verdad? A no ser que uno esté llegando a Huayna Potosí, por ahí, y empiece el cerro a subir, ¿no? Entonces uno puede decir, hay pendientes, no, usted está hablando mal. Pero la mayoría de la ciudad del Alto no tiene pendiente, es plana, ¿no? Plana, ¿ya? Eso es para que ustedes puedan indicar y qué es pendiente. Pendiente mide la inclinación de esta curva, de esta línea, ¿ya? De tendencia, la inclinación. Esta línea que es del eje de las abscisas, ¿no? X, eje de las X, no tiene pendiente. Pero aquí vamos observando que sí tiene una pendiente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que a medida que aumenta el valor de la variable independiente, el valor de la variable dependiente también aumenta cuando es positiva. La pendiente puede ser negativa, ¿ya? Positiva. Pendiente es la inclinación que se mide con la tangente del ángulo. Es esta B. B es la inclinación, es la pendiente, ¿ya? Entonces, en esta ecuación de la línea recta, X es la variable que está en el eje de las X. Y es la variable que está en el eje de las ordenadas. No es Y el ingreso, sino estoy presentando la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta. Porque es a partir de esta ecuación que por un método estadístico, el de los mínimos cuadrados, se encuentra el valor de A, este punto, y se encuentra el valor de B, ¿ya? Este valor, ¿no? Y X son los datos históricos observados de la variable independiente. Y Y son los datos históricos observados de la variable dependiente. Entonces hay un método estadístico para obtener la ecuación de la línea recta, ¿no? Y es la variable dependiente, consumo de las familias para nosotros. Origen de la línea recta es A en eje de ordenada acá. Entonces, A, por ejemplo, podría estar más arriba, ¿no? Podría estar más abajo. Todo depende del punto de partida de nuestros datos históricos, ¿ya? De nuestros datos. Una vez que he encontrado esta ecuación de la línea recta por el método de mínimos cuadrados, puedo proyectar valores. Porque ya tengo la ecuación representativa. La pendiente, valores históricos observados de X, los valores históricos de Y se puede proyectar, ¿no? Entonces, ese es el método. Tomando los datos publicados en la Memoria de la Economía Boliviana de los años 2005, 15, 17, se tiene una línea de tendencia por el método de mínimos cuadrados expresada en la ecuación. Me ha dado ese resultado. 1,32, 0,8, etcétera, más 0,67 de PIB. 0,67 es el valor de la pendiente. Y 1,32 es el origen acá, en el eje de las ordenadas, de la línea de tendencia, ¿ya? Utilización de la ecuación de regresión.
Yo no voy a entrar al método, ¿no? De deducir el método, me pasaría una clase eh, realizando eso, ¿no? Desarrollando el método. En alguna otra materia donde me es absolutamente imprescindible recordarles lo que han visto en estadística, lo hago, ¿no? Pero acá tienen que decir, bueno, estas funciones las saca a partir de un método que vamos a estudiar el próximo año con nuestro profesor de estadística, pues, ¿no? Ya, utilización de la ecuación. La ecuación de regresión que representa una tendencia observada tiene dos aplicaciones. En el curso de este texto se utilizará con mucha frecuencia funciones representativas de tendencia para explicar las relaciones de interdependencia entre variables macroeconómicas y se elaborará laboratorios de simulación que ayuden a explicar conceptos complejos. Esta metodología se presenta en libros de macroeconomía. Agradezco en forma especial al texto de un profesor que apellida Cheyno, Monet Equilibrio Económico, ¿no? Es decir, yo no he inventado el método de funciones macroeconómicas para establecer las relaciones, ¿no? Sino se utiliza en libros de macroeconomía con mucha frecuencia. Permite proyectar el futuro, si ya tengo una función, con la hipótesis de repetición en el tiempo de las interacciones de las variables macroeconómicas. La proyección de un determinado porcentaje de crecimiento del PIB y la aplicación de la ecuación ayudaría a tener alguna medida de tendencia de crecimiento del consumo, ¿ya? Entonces, yo voy a usar funciones macroeconómicas, ¿ya? Como por ejemplo acá tengo una para hacer los laboratorios, ¿cierto? Esta es una función macroeconómica. ¿No? Consumo 20 más 0,6 de ingreso, por ejemplo. ¿Qué es 20? Es el origen de el consumo en el eje de las ordenadas. ¿Y qué es 0,6? Es la inclinación. ¿Ya? ¿De dónde he sacado de una línea de tendencia? Se presenta una línea de tendencia. Para mí me ayuda a hacer un laboratorio, ¿no? A demostrar la interrelación entre esas variables, ¿ya? Entonces ingreso a la función simple a determinantes del consumo. Y he hablado de el uso de una ecuación de regresión que representa la relación que existe entre el ingreso y el consumo. Este punto dice 232, determinantes del consumo. ¿Qué significaría la palabra determinante? Determinante es una variable que genera un resultado, ¿no? ¿Ya? Los determinantes del consumo son las variables que explican el consumo, ¿no? El consumo de las familias está determinado por las variables ingreso nacional y la tasa de interés, formando una función compuesta compleja, ¿ya? En el futuro puedo indicar el consumo es una función del ingreso nacional y la tasa de interés. Y es el ingreso nacional y es la tasa de interés. ¿Por qué digo que esta función es compleja? Porque se presentaría un sólido, ¿no? Tres variables, ¿no? Nuestra capacidad de percepción es de sólido, ¿no? Largo, alto, profundidad, ancho y la profundidad, ¿no? Largo, ancho, alto, ¿no ve? Largo hacia allá, alto, ancho, ¿no? Nuestra capacidad mental de percepción es de sólidos, ¿no? Y
en una pizarra o en sus pantallas, yo no puedo presentar 3 dimensiones, ¿verdad? Yo, ni ustedes, ni nadie. No se puede presentar las 3 dimensiones así, sólido. ¿Ya? ¿No es cierto? Eso ya es un poquito complejo. Ahora nos dice que el consumo es una función de estas 2 variables. Las funciones pueden generar una relación directa o una relación inversa. ¿Sí? Es decir, cuando varía, por ejemplo, Y, si la relación es directa, el consumo puede aumentar. Y puede subir, el consumo sube. Y puede bajar, y es el ingreso nacional. El consumo baja. Vean ustedes ya cuántos escenarios tienen. 2, ¿no? Si sube el ingreso, sube el consumo. Un escenario. Baja el ingreso, baja el consumo. Otro escenario. 2. La tasa de interés es la que pagan los bancos. ¿Ya? ¿Y qué relación tiene con el consumo? Bueno, la tasa de interés es un premio al que deja de consumir y usa. Es un premio. El banco hace gigantografía a los bancos, ¿no? Banco Fortaleza ofrece 4.5% por depósitos a plazo fijo. El depósito a plazo fijo es un ahorro, ¿no? Es un ahorro además comprometido, porque uno dice, va a un banco y dice, voy a dejar un año el ahorro. ¿No? Ahorro comprometido. Entonces la tasa de interés que el banco le da es más alta. Muy bien, esta tasa es 5,5, porque sí. Entonces la tasa de interés es un premio al ahorro. Cuando uno ahorra, deja de consumir, ¿no? Entonces hay una relación entre el consumo y la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, pues como cualquier individuo que busca para él lo mejor, podría decir, voy a usar. Ya no me compro un nuevo celular que se quede ahí, ¿no? Voy a usar, hay una tasa de interés. La relación es inversa. Si la tasa de interés sube, el consumo baja. Si la tasa de interés baja, el consumo aumenta. Entonces, fíjense, hay otras 2 relaciones posibles. Pero aquí se arma una combinación. El ingreso puede subir, la tasa puede bajar. O el ingreso puede subir, la tasa puede subir. El ingreso puede bajar, la tasa puede subir. El ingreso puede bajar, la tasa puede bajar. Entonces es un fenómeno complejo. A esto llamamos pedagogía, pensamiento complejo, ¿no? Es decir, que hay muchas variables explicativas, ¿no? Cuando hay muchas variables explicativas de un fenómeno, como decía Descartes, ¿no? Descartes, hay que simplificar el fenómeno complejo en variables simples y luego volver a la complejidad, ¿ya? ¿No? Es un método de aproximarse a una relación funcional entre variables, es buscar simplificar el pensamiento complejo, convertir en pensamiento simple. Es lo que indica este texto, ¿no? Para analizar el tipo de relación funcional, se considera que una de las variables es constante en el tiempo y se busca interpretar el efecto del cambio de la otra variable sobre el consumo. Así tendremos las funciones simples consumo-ingreso, consumo-tasa de interés, ¿no? Esta relación que está acá en esta función es compleja. Entonces, si queremos analizar qué relación hay entre consumo e ingreso, pues decimos la tasa de interés va a estar constante, ¿no? Y vemos qué pasa si sube o baja con el ingreso. Si la tasa de interés, o a la inversa, ¿qué relación hay entre consumo y tasa de interés?
Entonces, vamos a decir, el ingreso está constante, ¿ya? Y después hay una ecuación que va a ayudar a entender la complejidad. Ya, vamos. Entonces, por eso acá el próximo punto es la función simple ingreso-consumo. ¿No? Es como si dejáramos a un lado la tasa de interés. Decimos, las tasas de interés no están cambiando. Eso significa que está constante. Entre el ingreso y el consumo se presenta una relación funcional directa. Es decir, que si se incrementa el ingreso nacional, aumenta el consumo, o disminuye, o si disminuye, baja el consumo. ¿No? Lo que ocurre en el nivel macro tiene una analogía con en el nivel micro. Ejemplo, si en una de las familias uno de los cónyuges pierde su empleo, disminuye el ingreso y baja el consumo de la familia, ¿no? Eso es evidente, es decir, en todas las familias se pasa por esas experiencias, ¿no? Que cuando el otro cónyuge empieza
En el curso del capítulo utilizaremos una función lineal ingreso-consumo de fácil procesamiento de la información que responde al modelo conceptual a fin de facilitar la simulación mediante laboratorios que permitirán explicar conceptos macroeconómicos, ¿no? En macroeconomía, con mucha frecuencia, vamos a utilizar relaciones funcionales simples, ¿ya? Y para hacer laboratorios, prácticas, ¿no? No tenemos en ciencia económica otro instrumento que desarrollar modelos, ¿no? Es de contabilidad, ¿no? Cuando los profesores de contabilidad dicen, a ver, señores, van a hacer los registros al debe y haber, ¿no? Al debe de haber, considerando lo siguiente: una empresa así fundada, que hace calaminas, ha sido fundada con tal capital, se compra materia prima por tanto, se paga a los trabajadores por tanto, energía, servicio tanto, etcétera, se vende a tanto. ¿Qué es eso? Es un modelo, ¿no? Es un modelo, y con ese modelo tienen que aplicar un procesador mental. Hay que registrar debe haber, hay un libro diario, libros mayores. Ese es un modelo, ¿no? ¿Está existiendo esa fábrica de calamina? A lo mejor no. Pero entonces, pero te está enseñando a procesar mentalmente los datos. Cuando llegues a la realidad, ya vas a tener aquí arriba en la cabeza un procesador mental que se carga, que se abona, cómo se arma el estado de resultado, el balance general. Ese es un modelo. Ya la realidad es más compleja, ¿no? No es tan facilita como la del docente. No, bien ordenadito, se hacen compras por tanto, ventas por tanto, etc. En la realidad tienes que buscar en las facturas que son de compra, discernir, diferenciar a qué tipo de cuenta pertenece. Entonces te arma un bollo terrible, ¿no? Pero ya tienes un procesador mental. Igual es acá. Nosotros no estudiamos química, donde tenemos nuestro laboratorio de prácticas, no estudiamos para ser odontólogos, donde tenemos la boca del paciente, le abrimos, el docente explica, mira, vas a agarrar así la pinza y vas a jalar. Ellos tienen que hacer prácticas empíricas. Nosotros no. Nosotros trabajamos con laboratorios mentales, simulaciones que responden a observaciones de modelos de la realidad, ¿ya? Entonces, en macroeconomía se van a usar muchos laboratorios, muchas prácticas, para que puedan ustedes relacionar los conceptos. Aquí tenemos un laboratorio, por ejemplo. Presentar la tabla y gráfico que corresponde a la función ingreso-consumo B, consumo 20 más 0,6, siendo los niveles de ingreso de 80, 150, 200. Y alguien puede decir, oye, ¿de dónde te sacaste 20 más 0,6? Es que te recuerdas, he hablado de la ecuación de regresión, he hablado de que corresponde a una línea de tendencia, que hay un valor que es el origen de la línea de tendencia, que hay un valor dependiente y hay una variable que es independiente. Bien, hay una variable dependiente. He indicado que hay una relación directa. El signo más me da esa relación directa. Entonces es un modelo que está derivado, podría decir, deducido, reflejado en una tabla histórica, pero que me permite, como son, un fácil procesamiento, ¿no? Un fácil procesamiento de información y de proyección. Entonces digo, ingreso 80, 150, 200. Estoy diciendo que el ingreso va a crecer
en el futuro. Ok. Y como ya tengo mi función, pues proyecto los niveles de consumo. 6 por 8 es 48, más 20, 68. 6 por 5 es 90, ¿no? Más 20, 110. 6 por 200 es 120, más 20, 140. Y tengo una tabla, consumo e ingreso, donde veo que si el ingreso consume, si el ingreso sube, el consumo aumenta. Vean ustedes la utilidad. ¿Ah? ¿Y de dónde te has sacado eso? De lo que hemos explicado. ¿Ah? Si aumenta el ingreso en una sociedad, aumenta el consumo. Y puedo proyectar mi tabla, mi gráfico, que refleja esa relación directa. ¿Ya? En este eje tomo los niveles de ingreso, en este otro eje los niveles de consumo, y tengo una línea representativa tal cual se ha observado para la economía boliviana. A mayor ingreso, mayor consumo. Solo que este es un laboratorio. Ahora entro a un punto que es muy importante. Componentes de la función consumo. ¿Ya? La función consumo, acá C es consumo, es igual a consumo autónomo más C minúscula por Y. ¿No? Consumo de un año J es el consumo autónomo más C minúscula por Y del año J. ¿Ya? ¿Qué tienes acá? Consumo es la variable dependiente. Consumo autónomo es la letra A. Es el origen en la línea recta, en la ordenada, de la proyección del consumo, de la línea de tendencia. ¿Lo ve? La C minúscula es la pendiente, la inclinación. Y Y es la variable independiente, el ingreso nacional. Entonces, la notación dice eso, ¿no? Consumo C es la variable dependiente. CA, consumo autónomo. Cuando uno habla de autónomo, ahora, al menos en nuestro país, hay una mayor comprensión de la palabra. Autónomo es independiente, ¿no? Que no depende de la variable explicativa, ¿ya? En este caso del ingreso. Autónomo, independiente, ¿no? Es un gasto en consumo independiente del ingreso de un ejercicio. Corresponde al punto A, origen de la línea recta en eje de ordenadas. Para este laboratorio corresponde a la cifra de 20 para un nivel de ingreso, 0 de ingreso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen acá esta línea de tendencia, ¿no?, que nos ayudó a explicar cómo deduces una ecuación, una función, el valor A es este puntito. El origen de esta línea en este eje de ordenadas. A este puntito ahora estamos bautizando como consumo autónomo. ¿Ya? Este puntito. Ese puntito puede subir o bajar. A ver si me deja caer esto. Si me deja, no me deja. No estoy pudiendo subir o bajar esta línea. No me está recibiendo el sistema. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Si el ingreso es 0, acá es la variable ingreso nacional, ¿no?
Si el ingreso es cero, hay un consumo autónomo. Tiene una analogía con microeconomía. Si en su casa nadie trabaja, no se mueren de hambre, siguen comprando bienes, entonces su consumo es autónomo. No depende de sueldos, rentas. Supongan ustedes que nadie trabaja, que tampoco tienen algo para alquilar, una empresa que les manda plata, pocas utilidades detenidas, nada. Pero siguen consumiendo. Ese es consumo autónomo. ¿Ya? El consumo autónomo en una economía es un valor, ¿no? Es una cantidad de dinero gastado con independencia del ingreso, de los salarios, de las utilidades. Es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante el consumo autónomo. Y uno puede preguntarse, oye, ¿y cómo se da ese milagro de que sin plata se puede comer? Es decir, sin ingreso, no sin plata. Sin que nadie trabaje en la casa, ¿no? Que sabe esta casa, nadie trabaja allá. Y comen y tienen plata para salir, para pagar servicios. ¿Qué hacen? Ese es el consumo autónomo. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene el consumo autónomo? Puede venir del pasado, ahorros del pasado. Ejemplo, una familia usa sus ahorros al perder la fuente de empleo para mantener los niveles de gasto y satisfacción de necesidades. Oye, me quedé sin trabajo. Pongamos un taxista, uno de esos minibuseros que su trabajo es conducir. Ya, una mala suerte se cae, se rompe el brazo. Él es el único que trae plata a la casa. La mujer le dice, ahora, ¿de qué vamos a...? Y él le dice, hija, ¿de qué vamos a vivir? Ah, no puedo conducir el carro. La mujer le puede decir, no te preocupes, hemos ahorrado, he ido ahorrando plata. Ahorros del pasado. No te preocupes, mañana igual voy a ir a comprar pan, carne, todos los chicos ni se van a dar cuenta a lo mejor. Ahorros del pasado. ¿Ya? Endeudamiento ante bancos mediante tarjetas de crédito o con el tendero de la esquina. La misma familia le dice, el fulanito, el que nos vende en la tienda, nos ayudará, nos podrá entender. Sí, es nuestro amigo. Le voy a decir que me inscriba en su cuadernito, como lo hace con otras familias que le pagan a fin de mes. Eso se llama deudas, ¿no es cierto? Entonces, en deuda. Ahora hay muchos bancos que habilitan líneas de crédito para el consumo y les dan una tarjeta para que pueda consumir. Entonces, la familia puede tener algún problema, no está recibiendo sus ingresos y tiene la tarjeta. Va a un Hipermax, un tal cosa y se lleva la canasta completa. ¿No? ¿De dónde come? Están usando su tarjeta de crédito. Es deuda, endeudamiento. ¿Ok? Pero también en nuestro país, y esto es en los países capitalistas de Estado, se ha inventado otra forma de ayudar a la gente a que consuma. Se llaman transferencias solidarias del Estado, como bonos. En Bolivia está el bono dignidad, Juancito Pinto. Hay creo que más de 5 bonos, ¿no? Dignidad, Juancito Pinto, Juana Zurduy de Padilla,
Ah, luego hay un bono a la excelencia. ¿Cuántos de ustedes habrán obtenido ese bono? Los excelentes, ¿no? Bachilleres, bono a la excelencia. Y con el motivo de la pandemia se han inventado otros bonos. Entonces, ¿cómo consume la gente? ¿Cómo consume esta persona que nunca ha cotizado a la seguridad, eh, a las AFPs, a los fondos de pensiones? No, es un trabajador rural nunca aportado. Bueno, entonces se ha percibido que hay mucha gente así y se dice, les vamos a dar un bono, dignidad. ¿No? No trabaja, ya tiene edad avanzada, que tenga algo para comer, alguna seguridad de que vas a recibir cada mes. No será mucho, pero vas a recibir algo. ¿No? Ese es un ingreso que proviene posiblemente del déficit fiscal. Entonces el gobierno hace imprimir billete para pagar estos bonos. ¿Ya? Como emergencia de la pandemia de 2020, el gobierno ha implementado otros bonos transitorios, ¿no? Denominados bono canasta familiar, bono universal, con financiamiento de un crédito del Banco Central por 7.000 millones de bolivianos. Eso lo hizo la presidenta, ¿no? Porque fue el periodo más difícil de la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes que nos cerraron en las casas? No podían ni salir de la casa, ¿no? Es decir, no era permitido. Por familia, solo uno tenía que ir a buscar al mercado las cosas. Entonces nos confinaron realmente. Ustedes han vivido la experiencia como yo la he vivido, ¿no? Todos la hemos vivido. Es decir, no es un invento, te confinaron, es ¿dónde existirá? Pues sí ha existido en Bolivia y en otros países del mundo. ¿No es cierto? No podían ni circular carros, la gente no podía ir a trabajar, tenía que quedarse en su casa. Si se queda en su casa, oye, ¿de qué vives? Peor todavía aquellos que viven al día. ¿De qué vives? Gremialistas, transportistas, ¿de qué vives? Entonces el gobierno implementó bonos transitorios, ¿no? Qué bueno canasta, qué bueno universal, etc. ¿Y el dinero con qué? ¿De dónde ha sacado plata? ¿Ha sacado de su bolsillo para decir, nosotros los ministros nos estamos sacrificando y vamos a dar plata? No, Banco Central, escuchen bien, este es orden presidencial, emitan papel. Muy importante. Ojo, no estoy haciendo yo ni política, ni proselitismo, nada. Estoy haciendo macroeconomía. Macroeconomía. ¿De dónde consume la gente? ¿Cómo consume? Con sus ingresos. Pero hay un consumo autónomo. ¿Y de dónde viene el consumo autónomo? Ahorros del pasado, endeudamiento, la generosidad de los gobiernos, que dan bonos, transferencias solidarias. Eso es terrible desde el punto de vista macroeconómico. Macroeconómico. Ya no hay ningún juicio acá de valor. No decir, malo, no. Porque también podrías decir, es muy bueno que ayuden a la gente. Es muy bueno. Sí, pero desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué consecuencias traerá? Ese es el tema, ¿no? Más adelante se conocerá la magnitud real de las transferencias extraordinarias, justificada por el confinamiento de familias, la disminución de jornadas laborales y de la producción. También tendríamos como parte del ingreso del consumo autónomo la transferencia de ingreso de padres a hijos
para realizar gastos diarios fuera del hogar, ¿no? Se supone que los hijos están en periodo de estudio, de formación de su capital humano, ¿ya? Y si tienen padres, deben agradecer, ¿no? Decir gracias, 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 ¿no? Que tengo a alguien que financia los gastos de consumo, ¿ya? Y que hay una transferencia solidaria de padres a hijos, ¿sí? Cuando no hay eso, el niño, niña, tiene que salir a trabajar. Apenas sabe contar, hablar, le dicen, ¿sabes qué, hijo? No alcanza la plata. Te lo he comprado esta cajita de paquetes y zapatos. Tienes que ir a los 3 zapatos a la esquina y aquí tienes la crema, escobillas. Vas a reponer ese gasto con lo que vas a ganar y en la noche vas a traer la plata que has ganado para que compremos para la familia. Bien, entonces el chico genera ingreso. Puede consumir, ¿no ve? Pero además ingreso para su familia. ¿Ya? Otra cosa muy distinta es decir, tú no trabajas en nada, tú estudias. ¿No? Y no te preocupes, aquí hay un financiamiento para tu consumo. Consumo autónomo, ¿ya? Se ubican el consumo autónomo, ¿no? Entonces es una variable muy importante en macroeconomía. Consumo autónomo, independiente del ingreso. La letra C minúscula es la representación de la pendiente, ¿no? Ya sabemos, ya he hablado, estoy explicando la función consumo. Y he indicado, tiene 3 variables explicativas, o 2, 3. Consumo autónomo, muy importante, ¿ya? Justamente, fíjense, está libre, no está relacionada con el ingreso, para nada. Puede haber muchas personas, muchas familias que tienen consumo autónomo. ¿Cómo lo ponían? Ahorros del pasado, se endeudan, reciben transferencias solidarias, consumo autónomo. Y luego viene más, a eso estamos sumando el ingreso, pero una magnitud que está multiplicada, el PIB nacional, por C minúscula. C minúscula es la propensión marginal a consumir. Es el valor de la pendiente, había dicho. Entonces acá tenemos la letra C minúscula, es la representación de la pendiente de la curva ingreso-consumo que corresponde a la tangente del ángulo alfa. ¿Cuál tangente? ¿De qué me estás hablando? Aquí te quiero hablar de esto. ¿Tú te fijas esta línea de tendencia? ¿Ya? Acá hay un ángulo. Es el ángulo alfa, ¿no? Hay un ángulo. El ángulo alfa, el valor, se encuentra con una relación geométrica, tangente del ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? El valor del cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente nos da la pendiente, la inclinación, ¿no? Si cuando el cateto opuesto es 0, cuando esta línea, en lugar de tener una inclinación, es una línea recta, no hay ninguna relación, ¿no?, entre la variable independiente y el consumo, si fuese una línea recta. Es como por ahí, en una familia. Este sinvergüenza ha aumentado su ingreso, le han subido sus sueldos, ¿no? No sé, ahora es jefe, ¿ya? Y no me ha aumentado la plata que me da para el consumo. Debe tener una querida.
¿No han escuchado? Está ganando más plata y me sigue dando la misma miseria para la plata para sus hijos. Pendiente entonces cero. Ha aumentado su ingreso, pero sigue dando lo mismo. No hay ninguna relación. Pendiente cero. No, acá este ingreso está aumentando y la línea es recta. Es muy diferente a decir, ay, gracias, a que ahora es jefe, no tenemos más, trae más plata, me da más plata y puedo consumir más, podemos comprar más bienes. Entonces hay un antes que ganaba más poco, hay un después que gana más, y también hay un antes donde el consumo era menor en la familia, y hay un después donde el consumo ha subido. ¿No? Esa relación entre consumo e ingreso está dada por esta C minúscula. La letra C minúscula es la representación de la curva ingreso-consumo que corresponde a la tangente del ángulo alfa. El valor de la pendiente en geometría se obtiene con la tangente a un ángulo alfa y es equivalente a cateto opuesto, que viene a ser esta distancia, ¿no? Cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es este. Y eso da un valor. ¿Ya? Es la relación entre ingreso y consumo. ¿No? Y es la variable independiente, el ingreso nacional, eje de abscisa, C es la variable dependiente, el consumo, eje de ordenada. Bien, esa era mi programación del día de hoy, ¿ya? De este texto que vamos a subir a clase. Como observan ustedes, hemos partido de la tabla, nos hemos atrevido a decir, hay un gráfico, que este gráfico nos ayuda en sus componentes a tener una línea de tendencia, que si la tabla nos muestra relación directa, la pendiente va a ser positiva, que hay un método que lo van a avanzar en algún momento en estadística de los mínimos cuadrados, que yo voy a partir de la existencia de ese método para construirme funciones que representen las relaciones conceptuales, ¿no? Para este caso me presenta una función y que luego hemos hablado de los componentes. Bien, en la próxima clase entonces van a haber laboratorios, ¿ya? Prácticas sobre este tema. Este comunicado es C9, de la clase 9, sin prácticas, ¿no? No tiene práctica por el momento. Pero en la próxima clase sí, van a haber prácticas. Y tenemos otros puntos a desarrollar. Ya. Bueno, acá grabaré, creo que no he hecho nada, pero grabaré. Ya, uno, Pedro. No lo compliques, hijo, ya. Bien, les he pasado un comunicado en el que me decían que tenía que elegir que tenían ustedes, mi persona, elegir un estudiante que sea el delegado de la materia, ¿no? Bien, ese delegado ya está explicado en el WhatsApp qué tiene que hacer, ¿ya? En principio de que es una persona cumplida, ¿no? Es decir, no vamos a nombrar delegado a alguien que viene de tiempo en tiempo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque hay un informe colectivo que hacemos de las clases, de cuántos asisten. Por ejemplo, hoy día estaba en clase 127 alumnos. En este momento ya se han retirado 5 alumnos. Estoy con 122, ¿ya? Entonces tenemos que informar para que a niveles superiores, tanto en la universidad como en la Contraloría, pues digan cierto, pasan clases, Zoom, y hay tantos estudiantes que pasan esas materias, etcétera, 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 ¿no?
a nivel de esta materia y de las otras, de nuestra carrera. Ya, entonces el estudiante tiene una persona que venga, pero también tiene que tener a ese estudiante que va a ser nuestro delegado, yo, como dice el WhatsApp, yo le voy a pasar pues a fin de mes el informe, ¿no? Es decir, mira, hemos estudiado, hemos asistido tantos por clase y se ha avanzado tales puntos, entonces tú estabas presente en clase, sí, por favor una firma, y yo le voy a escanear, o sea, voy a pasar el documento escaneado a su computadora, a su correo. Este estudiante tiene que a su vez firmármelo rápidamente y escanear, porque así me va a llegar a mi correo. Entonces tiene que tener tiene que tener la técnica, ¿no? La técnica para hacerlo. Un estudiante que no tiene computadora, no te metas, viejo. No vas a tener que ir a buscar cada fin de mes a alguien que te ayude a pasar el escáner, digamos, ¿no es cierto? Pero tiene que ser alguien que tenga los medios. ¿Ya? Eso es, en tanto pasemos las clases virtuales, ¿no? Ahora, si es que volvemos a clases presenciales, bueno, ahí no hay problema porque estamos juntos y no hay necesidad de escanear nada, sino aquí está, te recuerdas, es la lista de estudiantes que vienen, firmar, pum, listo, para entregar, ¿ya? De acuerdo a lo que he revisado, yo les había dicho, por favor, el que desea, las personas que desean, tienen ayudar. Esto es una ayuda al curso, ¿no? Ayuda al curso, ayuda al docente, ayuda a la carrera. No es una función social. Los que estén dispuestos a hacerlo, que nos comuniquen por WhatsApp, ¿no? Así en forma transparente. He revisado el WhatsApp de la carrera, de esta materia, y hay dos personas, ¿ya? A las que agradezco por su buena voluntad, su deseo de cooperar, ¿ya? Una es Janet Vanessa Zea Kanki y otra es Geraldine Aseo. Son dos. ¿Está presente Janet Vanessa Zea Kanki? Sí, licenciado. Sí, Gracias, licenciado. Vanessa Zea Kanki. ¿Está presente Geraldine Acero? Sí, licenciado, buen día. También está. Geraldine, buen día. ¿Cuál es tu otro apellido, Geraldine? Villalobos. Mi nombre es Geraldine Rosario Acero Villalobos. Oh, ya. Bien, queridos estudiantes, son dos personas, necesitamos una. ¿Ya? Una de delegada, y bueno, y la otra señorita podría ser la que no, la otra podría ser la, digamos, la auxiliar suplente, etcétera, la suplente ya, por si acaso, ¿no? Por ahí se nos enferma una de ellas, quien sigue. Entonces tenemos dos, gracias, muchas gracias, entonces vamos a elegir entre las dos. ¿Ya? Y una forma es pues votar, ¿no? Que alcen su mano para votar, ¿no? Ya votar así. Entonces yo cuento y digo, bueno, la elegida está, ¿ya? Son dos chicas, ¿no? La elegida está. Y ya está. Ella va a ser la delegada. También podría tener la función de que si hay alguna cuestión que le preocupa al curso, le dicen a la, como son dos chicas, a la delegada le dicen, a ver, preguntarle al docente qué pasa o cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de observación, ¿ya? Antes de pasar a la votación, creo que aquí hay alguien que quiere hablar, ha levantado la mano. ¿Qué dices, Quiroga Ticona? Diego. Buenos días, licenciado. Quería sugerirle que mediante la votación he creado un formulario para que los compañeros voten, licenciado, entre las dos compañeras. No sé si así lo podríamos hacer más fácil. Puedo A ver, compartir. ¿cómo funciona este